Miren, yo les voy a hablar de algo más técnico. En este momento paso a otro capítulo, paso a algo mucho más técnico. Tal vez les ayude, yo no lo sé, pero sigo con esa primera intención de abrir un panorama de tal manera que luego en el diálogo puedan elegir algo de esto que hemos presentado o alguna otra cosa que pueda suscitar su interés. Acabamos de publicar este número de Promocio Justicie. Promocio es una revista que está editada desde el secretariado en el que estoy, está online, se encuentra es únicamente online, no está editado en papel y está en 4 idiomas. Bueno, esto es la traducción al castellano de este documento. A mí me gustaría ver uno de los artículos . ¿Se ve más o menos? ¿Se ve desde atrás algo? ¿Sí? Igual lo podemos aumentar. Perdonen por las limitaciones de la técnica. Miren, yo creo que una de las dificultades con las que nos estamos encontrando... Sí, bueno, parto de más atrás. Queremos colaborar entre sectores. Hay una colaboración que es estratégica en la visión, una colaboración que es estratégica, que es la colaboración entre obras sociales y obras que se dedican a la reflexión. Esa colaboración es estratégica. Y tenemos dificultades para articularla. Pero no solamente la acción, sino la reflexión sobre esa acción, de tal manera que conduzca a determinadas acciones comunes y coordinadas, eso es enormemente importante para el futuro. Necesitamos algún modelo, necesitamos modelos de cómo colaborar y de cómo generar. Es la pregunta que está detrás de este primer paso. ¿Podríamos pensar en construir una comunidad de discernimiento entre académicos y personas en el servicio directo, creando un diálogo entre iguales, a partir del cual podamos llegar a una cierta descripción común de la realidad, un reconocimiento mutuo de lo que cada uno aporta y un plan de acción común? ¿Podríamos pensar en alcanzar esto? Sería sin duda muy beneficioso, podría ser muy fructífero. Hay dificultades en esto. Lo dicen las instituciones que trabajan, que están intentándolo en prácticamente todos los lugares. ¿Por qué? Porque seguramente hay una gran diferencia entre los que están en el servicio directo y los académicos, vamos a decirlo así, ¿no? Las personas que se dedican a la academia. Posiblemente cuando nos sentamos en una mesa nos encontramos que hemos ido a pasar al terreno de la academia, porque la mesa, los papeles, las ideas es el terreno de la academia, y las personas que se encuentran en servicio directo enseguida se pueden sentir como en un segundo puesto. Necesitamos trabajar el reconocimiento mutuo de tal forma que las intuiciones de unas personas, el conocimiento a fondo de las discusiones que hay en cada tema, se pueda poner en común. Posiblemente en el servicio directo hay grandes intuiciones, visiones sintéticas de la realidad, a veces hay cierta simplificación de las temáticas, y en el otro lado hay una visión más fría de la realidad, no tan comprometida, no tan afectiva, pero hay un gran conocimiento de los debates que se están produciendo. Esa conjunción de diálogo sería muy importante. Una comunidad de discernimiento aspira no a discutir, sino a escucharse y a llegar como a algunas bases comunes. Como les digo, lo que se podría producir aquí es una descripción de la realidad, un reconocimiento mutuo y un plan de acción. Añado un elemento más que me parece muy importante, que es que
en la acción, en el servicio directo, se producen muchísimas novedades. Las personas están en contacto con la vida y la vida continuamente da más de sí de lo que uno podría esperar. Están en contacto con narrativas, narraciones de esperanza, que son muy importantes para todos nosotros. Conjugar estos elementos es un pequeño laboratorio que sin duda sería muy fecundo si lo podemos poner en marcha. Hay intentonas de esto, pero yo creo que hay mucho taller, hay mucha cocina que desarrollar en este terreno. Paso al siguiente cuadro. En esta elaboración, como les digo, hay una necesidad de describir las cosas, de describir lo que está sucediendo. Podríamos hablar de una contemplación de la realidad y de alcanzar como cuerpo un conocimiento interno, un conocimiento más sapiencial de lo que está sucediendo. Ustedes siempre, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de gente que nos ha contado lo que está sucediendo en el mundo, que lo hace técnicamente, lo hace muy bien y nos deja a veces un poco fríos. Pero hay personas que tienen una visión sintética de la realidad, que llegan más allá, con la que uno conecta de inmediato y dice, mira, esta persona yo creo que describe la verdad de lo que está sucediendo más allá de los detalles y de las cuestiones técnicas que hay involucrado en todo esto. Aspiraríamos un poco a esto. Estaría un compromiso, una visión donde se tiene que producir un gesto de generosidad y por último una planificación con objetivos estratégicos. El desarrollo de la respuesta lo podríamos llevar a cabo de manera diferenciada y de manera conjunta. Podría haber iniciativas diferentes según los distintos ministerios, en el campo pastoral, en el campo de la educación, de la investigación, de los servicios. Les voy a poner un ejemplo, porque si no ponemos ejemplos nos perdemos. Imagínense que quieren que deciden que una cuestión muy relevante en Chile es atender a los migrantes haitianos o a los migrantes en general. Podrían llegar a decir, sí, nosotros desde nuestro centro social, desde el Hogar de Cristo, desde Techo, desde Infocap, podemos contribuir de alguna forma a la mejora de la vida de estas personas. Pero al mismo tiempo podríamos llegar a identificar algunas colaboraciones comunes. Eso se puede producir más fácilmente en el campo de la celebración. No olviden que aspiramos a cambios culturales, que la celebración es clave. Podríamos celebrar conjuntamente, tener convocatorias conjuntas, podríamos tener comunicaciones con las mismas líneas, con las mismas intuiciones, actividades por lo tanto desarrolladas conjuntamente. No distingo el tercero de los bloques. Sigo adelante. Eso se podría desarrollar en un largo plazo, en 3 o 4 años, como les digo, dependiendo de en qué periodo se quisiera definir la acción. Y por último, habría algunas áreas que evaluar. Las áreas que evaluar son de transformación, de nuestra transformación. Un modo de trabajo como este nos va a transformar también como cuerpo. No es algo que tenga que ver únicamente con la acción, sino también con nosotros, con lo que somos, nos va a transformar. Supuestamente debería mejorar nuestro servicio apostólico, nuestro trabajo, y podríamos generar también ciudadanos y grupos de laicos comprometidos. Esos 3 campos serían campos que evaluar. Bien. Bueno, este es el plano general, ¿verdad? Diseñar una respuesta, desarrollarla, evaluarla, poder volver otra vez al ciclo. Esto nos permitiría, con una parte de nuestra actividad,
abordar conjuntamente algunos desafíos apostólicos que consideramos prioritarios en alguna región. Puede ser a nivel de país, puede ser a nivel de región, de Santiago, allí donde nos encontremos que estas colaboraciones son posibles. Dos temas más y termino y seré bastante breve. No sé cuánto tiempo llevo. ¿Voy bien? Miren, Nano Contreras me decía, tienen mucho interés y tenemos mucho interés en saber algo más sobre incidencia. Y yo dije, incidencia política. Y yo dije, qué bien, yo también tengo mucho interés en saber algo más. Hay algunos como consensos de qué significa la incidencia entre nosotros. Cuando digo entre nosotros es en la compañía. Como les digo, ¿qué tipo de incidencia podemos hacer nosotros? Ustedes saben, por ejemplo, que Abad, ¿verdad? Abad, seguro que les llegan correos de Abad, seguro que están unos cuantos de ustedes metidos en las listas de distribución de Abad, que trabaja a nivel internacional, online, una serie de campañas de incidencia política, social en distintos países. Bueno, Amnistía Internacional también lo está haciendo. ¿Cuál es el tipo de incidencia al que nosotros aspiramos? Algunos rasgos. Lo primero es, nosotros lo hacemos en solidaridad y en contacto con las personas que más sufren, con los pobres y los marginados. No lo hacemos sobre aquello donde no tenemos experiencia, donde no tenemos contacto. Esto es algo muy importante. Por eso les decía esta red de gobernanza de recursos naturales y minerales, porque estamos en contacto con la gente que lo sufre. Les voy a poner un ejemplo y lo entenderán enseguida. En los años 90 hubo una gran campaña internacional por la eliminación de las bombas antipersonales, de las minas antipersonales. En esa campaña participaron algunas organizaciones de la Compañía de Jesús, en concreto una, que se encuentra en Camboya. En Camboya los jesuitas han trabajado durante años con discapacitados con minas antipersonales y sabían lo que estaba pasando. Buena parte de la campaña que hicieron se desarrolló viajando a países para que ratificaran el Tratado Internacional de Eliminación, para que se comprometieran a no producirlas y a no utilizarlas. Y siempre que iban a algún país, iba alguna persona que tuviera conocimiento sobre el tema, no tantos, pero conocimiento, y siempre les acompañaba 1, 2 niños, 3 niños en silla de ruedas, con discapacitados, sin piernas, así. Eso hablaba. Los niños no eran capaces de hablar inglés, pero sus personas hablaban directamente de aquello que querían defender. Nunca más una mina antipersonal deberá malgastar la vida de una persona. Bueno, yo creo que este contacto, esta solidaridad genera motivación. ¿Por qué defendemos esto? Defendemos porque estamos en contacto con esta gente y queremos defenderla. Genera motivación, como les digo, genera credibilidad. Son creíbles porque estos están trabajando con estas personas y proporciona también fiabilidad de los datos. Hay unos datos que pueden ser utilizados. Miren, no es lo mismo hablar de productos genéticamente modificados, de semillas genéticamente modificadas, si uno únicamente tiene datos de estudios, que si conoce cómo se ha alterado la vida de productores, de pequeños campesinos en Centroamérica. No es lo mismo, y no va a hablar de lo mismo. Ni el punto de vista es el mismo, ni lo que se dice es lo mismo. Aquí hay una motivación, como les digo, una credibilidad y una fiabilidad de datos de la vida, recogidos de la vida, que tienen una enorme fuerza. Este sería el primer dato, y de hecho, el primer rasgo, y podríamos decir que el rasgo esencial. El segundo, rigor intelectual y competencia. La incidencia política no se puede hacer sin rigor, no se puede ir simplemente con lemas a la calle. No es suficiente y no es lo propio de las instituciones de la compañía.
las instituciones de la compañía pueden aportar y deben aportar rigor y competencia. Como ven, en estos dos rasgos es donde se contiene esa necesidad de colaboración entre academia y obras sociales. Tercero, afirmando y amando el mundo. Esta mañana he estado visitando Techo, y Techo lo que muestra no solamente la vida precaria y la vivienda precaria que tienen las personas, sino la buena vida que alcanzan a tener. Llevar buenas noticias, no solamente malas noticias, sino llevar buenas noticias. Y es un rasgo de la espiritualidad ignaciana, sin duda. Primero, ser más prontos a alabar que a condenar. Cuarto rasgo, el discernimiento comunitario. La incidencia política no es solamente el esfuerzo de algunos que saben mucho y que tienen grandes ideas, de unos pocos que tienen grandes ideas y que son muy elocuentes, sino el esfuerzo de un cuerpo que tiene algunas convicciones comunes y que las expresa de un modo coordinado y articulado. Y último rasgo, doy el último rasgo. Buscando siempre el mayor servicio y la eficacia. Buscando el mayor servicio y la eficacia. Yo creo que hay un riesgo siempre en la incidencia política, que es el riesgo de aparecer nosotros, de querer aparecer nosotros. No, lo importante es la eficacia. No tanto que nosotros quedemos bien y que se nos vea, que es un riesgo institucional constante, sino que efectivamente podamos alterar algo la conciencia de la gente y las situaciones de las personas. Sí, estaba pensando si me dejaba algo en este tema, creo que no. Y paso al último. Más o menos el tiempo. Sí. Ahí estamos. Está siendo timinoso. Sí, 5 minutos. Muy bien. Muchas gracias. Mire, me preguntaban también por la cuestión de la inserción y el acompañamiento. La inserción y el acompañamiento. Y tiene esta palabra fundamentalmente dirigida a mis compañeros jesuitas, fundamentalmente dirigida a ellos. No solo, pero fundamentalmente dirigida a ellos. Decía San Ignacio una palabra, una frase, en una carta que escribía a los escolares de Portugal. La amistad con los pobres nos hace amigos del Padre Celestial. La amistad con los pobres nos hace amigos del Padre Celestial. Sí. Escolares son los estudiantes jesuitas de formación. Exactamente. Exactamente. A los jesuitas en formación. Esa amistad con los pobres nos hace amigos del Padre Celestial. Yo creo que en la vida de todos nosotros hay algunos resortes vitales que solo se ponen en marcha en el contacto de tú a tú, no de servicio, sino de tú a tú, con personas iguales que nosotros, pero que viven en una situación, en unas condiciones de vida muy inferiores a las nuestras. Yo creo que es allí donde se nos despierta esa pregunta de ¿por qué tú ahí y yo aquí? ¿Por qué tú ahí y yo aquí? Yo creo que hay algunos resortes necesarios para nuestra involucración en este trabajo que solo salen de la amistad con personas que no viven tan bien como nosotros. Miren, cambian nuestras percepciones y nuestras miradas sobre la vida, cambian nuestras motivaciones, cambian nuestras preocupaciones. Si uno solamente se mueve con un tipo de personas que vive muy bien, finalmente sus preocupaciones van a ser las mismas que las de esas personas. Cuando pensemos, vamos a pensar con sus códigos, con sus referencias, con sus lógicas, y al revés. Cuando estemos entre personas que no viven tan bien, pensaremos con sus preocupaciones, con sus lógicas, y actuaremos, yo creo que esto es algo muy importante, actuaremos con una nueva motivación.
hubo una gran disputa, un gran conflicto en los años 70, 80 en la compañía, entre aquellos jesuitas que se dedicaban más bien a la educación y aquellos otros que se dedicaban más bien a la promoción de la justicia. Y una de las críticas que hubo sobre aquellos que se dedicaban al servicio social era: mira, tantos que están solamente ahí instigados por la ira, movidos por la ira. Yo creo que no es verdad, yo creo que no es una crítica justa, pero uno la puede considerar, uno la puede tomar en cuenta. Nuestra motivación no puede ser esa. Nuestra motivación debe ser sencillamente de las palabras no me ayudan, de misericordia, de cercanía, de fraternidad, de solidaridad. Esa debe ser la motivación de fondo, la motivación más profunda. Y no la ira, no sirve de nada, no sirve de nada. Da mucha energía en un comienzo, pero a la larga no genera reconciliación. Y nosotros no dividimos el mundo entre buenos y malos, sino que creemos que la reconciliación es el horizonte al que podemos aspirar y por el cual podemos trabajar. Y última cosa, y con esto yo termino. Mire, yo creo que la vida junto a las personas que sufren, la vida junto a ellos, nos permite ver que todo es gracia. Que todo es gracia. Que nosotros podemos trabajar técnicamente muy bien por un montón de cosas, pero que finalmente hay un don que es mayor, que no se genera exclusivamente con nuestra aportación, no sale directamente de nuestro trabajo. No es verdad que la pobreza se radique solamente con dinero. La pobreza no se radica con dinero. Uno vierte el dinero hoy y mañana sigue habiendo pobreza. La pobreza se radica con muchos valores. Son valores humanos, son valores sociales, son nuevas relaciones, es una nueva cultura y también, por supuesto, con aportes en la sustentación, en el sustento de las personas. Bueno, yo les hablo así la panorámica y ahora podemos tener un diálogo para compartir, comentarios, preguntas, etc. De tal manera que está inyectado en nuestra cultura ese no te preocupas de lo tuyo. Si tú te preocupas de lo tuyo y medras, generarás un bien común que finalmente terminará por rebosar y alcanzar a todos. Es una idea, es una creencia que yo creo que está muy bien dicho, tal como decían aquí en el primer grupo que expresaba Eduardo. Nosotros pertenecemos a una tradición distinta que cree en otra cosa, que cree que efectivamente es la mayor generosidad y la capacidad de pensar en lo común lo que finalmente genera una sociedad diferente. Bueno, a mí parece que lo que expresa esa pregunta es que los cambios más importantes son cambios culturales, son cambios de creencia. Conecto con algo de lo que decía el último grupo. Miren, hay algunos países que están resolviendo bien el tema de la desigualdad y fundamentalmente están en el norte de Europa. Son los países escandinavos. Tienen un modelo social de una enorme igualdad, con muchísimos impuestos que pagan a gusto para que la gente se beneficie el conjunto del país de ese modelo. Ese modelo está en quiebra. Desde el año 2008 era el modelo seguido en general por los países europeos y en este momento ese modelo está en quiebra, está impugnado. Lo que se ha dicho es, ese modelo es inviable, hagan lo que quieran, pero ese modelo es inviable. Es decir, que yo creo que a partir del año 2008, la última crisis lo que ha generado es la impugnación de un modelo vía cortada. Hay quienes lo están proponiendo y yo les digo que en la revista Economist, que no se caracteriza precisamente por ser una revista de izquierdas, sino más bien nunca vi yo un credo liberal tan claramente expresado sistemáticamente en cada uno de los artículos, cuando ellos dicen que Suecia es uno de los modelos, posiblemente porque lo ven un poquito más inclinado al liberalismo dentro de ese
compartir a partir de los impuestos. Pero a lo que voy, yo creo que hay cambios que se tienen que dar en nuestra cultura y que necesitamos promoverlos. El cambio neoliberal llegó a partir de la crisis de los años 70, se produjo fundamentalmente en dos países, en Estados Unidos y en Inglaterra. Hay que decir que lo generaron los laboristas, los primeros que dieron los pasos fueron los laboristas y los demócratas, pero que luego fueron los republicanos y la derecha inglesa a través de Thatcher y de Reagan quienes lo promovieron más. Y es en el paradigma en el cual nos movemos, un paradigma neoliberal que genera desigualdad, como les digo, desde hace 30 años y hoy en día como confirmado, después de muchos años debatido y contrastado por muchas fuerzas. Eso es lo primero que a mí me gustaría decir, la importancia de los cambios culturales que creo que son fundamentales. Sí, añado dos cosas más en cuanto a las preguntas y seguimos con otras. Miren, yo creo que lo ecológico es muy importante. Yo creo que lo ecológico va a ser muy importante. Igual viven en un país que no lo va a experimentar con mucha fuerza, yo no lo sé. Va a haber países que ganen y países que pierdan. Les voy a mencionar un país que va a ganar, Canadá. Canadá lo sabe. Canadá sabe que va a ganar. Si solo va a ganar tierras cultivables. Solo va a ganar tierras cultivables. Es más, el polo ártico tiene muchísimos minerales y tiene mucho petróleo. Los pocos países que se disputan, que comparten los recursos en el polo, ya han hecho sus cálculos. A partir de tal año, el hielo en el norte, durante el verano, va a desaparecer en estas regiones y va a ser posible empezar a extraer del fondo marino. Canadá va a ganar. Yo no sé lo que va a pasar en Chile. Sé que, por ejemplo, en Centroamérica es una de las regiones más expuestas del planeta. Filipinas es enormemente expuesta. Depende, va a haber ganadores y perdedores. Por eso mismo los acuerdos a nivel internacional van a ser más difíciles. Pero yo creo que aquí tenemos que ir ganando nosotros en sensibilidad. Yo creo que es una cuestión de sensibilidad. Primariamente es una cuestión de sensibilidad. Y podríamos decir, en la tradición ignaciana podríamos decir que es una cuestión primariamente espiritual. Un nuevo tipo de relación con la naturaleza, con las personas, conmigo mismo. Es otra manera de situarse, de ser, otra manera de ser, otra manera de ubicarnos en lo real. Yo creo que hay desafíos en ese terreno que son de modo de vida, de cómo nos organizamos en nuestra casa, de cómo gastamos, de cómo consumimos, es de relación con la naturaleza, es espiritual. Posiblemente es ahí donde más podemos hacer. Y luego hay algunos terrenos más de incidencia que tal vez podamos llegar o tal vez no alcancemos a ellos. Depende de los recursos que tengamos, institucionales que tengamos en nuestras distintas instituciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿verdad? Ahora que estamos que veía a personas de techo, pues no es lo mismo construir una casa de una forma que de otra. Evidentemente no tiene el mismo impacto construir una casa de una forma que construir una de otra. Pero así otras tantas decisiones pequeñas que nosotros tomamos en nuestro ámbito. Termino con otra de las preguntas, el protagonismo de los excluidos. Pues muy importante, el protagonismo de los excluidos es muy importante. Ojalá los excluidos fueran quienes pudieran liderar sus procesos de emancipación y de progreso. En la India los jesuitas están muy implicados en esto. Son una minoría religiosa en un país fundamentalista hindú. El fundamentalismo hindú es muy fuerte en la India y quienes son más objetos de acoso son los musulmanes, porque representan el 15% del país, pero en su medida también los cristianos. Lo conocen por ataques que han venido sufriendo en los últimos años en distintos estados del país. Los católicos vienen a ser como el 1.7 o algo así de un país enorme. ¿Qué
¿qué hacen los jesuitas? Pues fundamentalmente lo que hacen es dar a conocer los derechos a las personas y capacitarles para que puedan ir a las autoridades y demandar sus derechos. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Hay preciosas leyes implementadas en los últimos años en la India. Una de ellas es dar sueldo, salario durante 100 días a las personas campesinas que viven en el campo a cambio de un trabajo de promoción social en su propio aldea. Por ejemplo, la construcción de una carretera que les permita acceder con facilidad a la propia aldea. Un trabajo de 3 meses subvencionado por el Estado a través del salario. Eso mucha gente, en un país de 1000 y pico millones de personas, mucha gente no lo sabe. Dar a conocer los derechos, que vayan donde las autoridades, que reclamen esos derechos, que en un país enormemente corrupto ese dinero no se pierda por el camino, sino que llegue a las personas, son procesos de promoción de los propios excluidos. Pero sin duda en esto yo creo que nosotros debemos aprender. Termino con un comentario que quería haber hecho antes también. Yo creo que hay un equilibrio y debemos llegar a un equilibrio entre acompañamiento y servicio. Acompañamiento y servicio. Desde mi punto de vista el acompañamiento es esencial, pero es claro que nosotros pertenecemos a un colectivo que lo que primero se pregunta es: bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Bueno, pues a veces es quitarte en medio. A veces es quitarte en medio. Yo me acuerdo que una vez estuve en un lugar y nos preguntaba la directora, era una directora y nos preguntaba: ¿qué harían si recibiéramos hoy $1 millón? ¿Qué harían si recibiéramos hoy $1 millón? Y un trabajador que lleva muchos años en la organización decía: dejarlo a un lado, guárdalo. Bueno, igual hay que guardarlo. Entre el servicio y el acompañamiento hay un equilibrio, y a veces nosotros estamos tan inclinados en el servicio y nos creemos tan importantes por el servicio que ocultamos a los excluidos. Yo no creo que esto sea que debamos hacernos esta crítica, sino que debemos mantener dentro la pregunta. En nuestro discernimiento, de cuando en cuando nos debemos preguntar si nosotros somos tan importantes o nos debemos apartar un poco para que los excluidos realmente sean... Yo tengo un pequeño sobrino, ¿no? Y yo a veces cuando voy a casa de mi hermana, le veo y le digo: ah, no, esto ya lo hago yo. Y me dice: no, quita. Tío, quita. Bueno, a veces nos tenemos que quitar para dejar que las personas crezcan, porque lo que creemos realmente es en el crecimiento de las personas. Y trabajamos últimamente no porque coman, beban, tengan vivienda, tengan trabajo, sino efectivamente porque sean capaces de lograr todo esto por sí mismos. Es verdad, no trabajamos en el mundo del trabajo. Yo creo que estamos poco presentes los jesuitas en el mundo del trabajo, pero sí estamos en el mundo de la formación, que está muy relacionado con el mundo del trabajo. Y en eso yo creo que toda la espiritualidad ignaciana nos apoya, ¿verdad? Nos empuja a que entremos en procesos formativos. Estoy seguro de que todos nosotros podremos expresar nuestro compromiso en clave, en dimensión educativa. Estoy seguro, todos. Lo que hacemos tiene una dimensión educativa clara, y en ese terreno es donde seguramente las obras de la compañía están más presentes, pero no tanto, con algunas excepciones, en el mundo del trabajo. Bueno, muy interesantes las preguntas, ¿no? No sé si yo tengo respuesta para ellas, pero un comentario. Creo que la coordinación entre diversas obras es un campo a explorar, es un campo que nosotros tenemos por explorar. No se trata de que toda nuestra actividad esté dirigida a la coordinación entre obras, pero imagínense que podamos tener un 7% de nuestra actividad dedicada a alguna coordinación. Una parte de las personas que trabajan con nosotros, una parte de nuestro presupuesto. Yo creo que haría un gran cambio. Sobre cuestiones esenciales, 2 o 3 en una provincia, no puede ser más. Tiene que ser 2 o 3, 1, 2, 3, no más. Pero cuestiones esenciales que digan: en esto tenemos algo que aportar cada una de las distintas obras.
Desde mi punto de vista eso tendría un fuerte impacto, porque las obras llevan a ámbitos sociales muy distintos, porque juntan fuerzas, porque formarían mucho más cuerpo. Bueno, a mí me parece que eso tiene podría tener muchas consecuencias. Todas las instituciones son endógamas, todas las instituciones tienden al endogamio, todas las instituciones tienden hacia adentro y les cuesta mucho trazar colaboraciones con otros. Yo creo que los liderazgos son muy importantes, tanto de las obras como en este caso de sectores o de provincia, creo que son esenciales. Sin eso, me parece que en la práctica no funciona. Yo creo que está muy bien lo que decían del ejemplo de las minas antipersonales, ¿no? Claro, o sea, uno corre siempre el riesgo de que, permitiendo que los excluidos participen, puedas caer en su utilización. Claro, yo conozco a buena parte de las personas que participaron en esta campaña y sé lo que eran sus vidas y lo que son hoy. Es decir, el trabajo que había con ellos durante muchos años, durante largos años. Algunos niños, otros no tanto. Y sobre todo mostrando la capacidad que tienen estas personas de salir adelante. No son destrozadas por una mina, sino puntualmente. Y tienen la capacidad de crecer y de salir adelante con dignidad. Algunos de ellos hoy en día están estudiando en la universidad, cuando la mayoría de esas personas de este país que no son discapacitadas no van a la universidad. Es decir, yo creo que la credibilidad y la no utilización va por otras vías, ¿no? Esta campaña ganó el Premio Nobel por la Paz. El Premio Nobel fue recogido por un discapacitado, un antiguo soldado que le faltaba una pierna por encima de la rodilla y otra por debajo de la rodilla. Iba en silla de ruedas y cogió obviamente el Premio Nobel, la medalla, con una enorme alegría. Entonces, yo creo que es una pregunta a mantener, un riesgo en el que uno puede caer, pero en un proceso largo es donde eso se pone de manifiesto o no. ¿Sí? Me parece muy interesante la demanda esa que tienen ustedes de incorporar a los excluidos en los procesos de reflexión. Ánimo y adelante. Ánimo y adelante. Ojalá en la comunidad de discernimiento puedan incorporarles. Se puede incorporar de mil maneras. Hay quien a la hora de reflexionar sobre el desarrollo sencillamente empieza a trazar algunas encuestas a personas excluidas para que nos digan qué es lo que significa realmente desarrollarse. Y a partir de ahí empiezan a trabajar. Uno puede incorporar trayendo a las personas al mismo foro, uno puede decir, les invitamos a un par de sesiones, a partir de ahí reflexionamos, contrastamos lo que hemos obtenido con ellos. Ustedes verán, por supuesto, se les puede y seguramente se les debe incorporar a estos procesos. Sí. La última pregunta es muy interesante sobre pensiones. Pues vivimos en un mundo real y no en un mundo ideal. Y todos los que estamos aquí tenemos grandes ideales. Seguramente es una de nuestras grandes riquezas. Pero el ideal hay que ponerlo en diálogo con lo real. La financiación nos dará quien nos la da. Y nosotros necesitamos financiar las actividades que tenemos. Lo necesitamos. Ahora, no nos podemos vender al primer postor o al mejor postor. ¿Más o menos cuánto? ¿Para tener un rango? Ustedes dirán. Miren, yo les pongo dos ejemplos. Yo he pertenecido a una institución social durante 10 años que hace cosa de 7 años decidió firmar un manifiesto sobre una política del gobierno, a sabiendas de que iba a ser eliminado de la financiación durante años. Efectivamente sucedió así, más años de los que nosotros esperábamos. Unos 8 años. Eso habrá supuesto unos 6 millones de dólares en esos 8 años. Sin embargo, a día de hoy, las personas que trabajan en esa institución están enormemente contentas de haber dicho que no.
Y eso es también algo que nosotros debemos analizar. No solamente trabajamos por algo, sino que debemos ver si la financiación viene como queremos. Miren, sobre esto se ha reflexionado mucho en los últimos años y hemos sabido que San Ignacio, antes que preocuparse por el dinero que recibía, le preocupaba a la persona que lo daba. ¿Por qué? Porque a él le preocupaba la salvación del ánima. Claro, nosotros nos encontramos entonces en el siglo XVI y sabemos que esto era una cuestión muy importante. La salvación del ánima, el bien de esa persona. Nos preocupamos por el bien de nuestros donantes, nos preocupamos por su dinero. Y no es lo mismo, porque hablamos de cambios culturales, y los cambios culturales se producen, entre otras cosas, con nuestros bienhechores. Y si a nuestros bienhechores no les conseguimos involucrar en la filosofía de nuestro trabajo, sino únicamente en la sensibilidad, ¿verdad? En la sensibilidad en los rostros de los niños, ¿verdad? Estos pobres, tal. Si solamente les conseguimos involucrar de esa manera, pues el cambio que estamos favoreciendo es pequeño. Pongo dos ejemplos más. Imagínense una institución que trabaja con refugiados, que puede recibir dinero de Bill Gates y que se entera un día de que Bill Gates está financiando con una enorme cantidad de dinero los productos genéticamente modificados que generan desplazamiento. ¿Se puede recibir o no? Es una pregunta. Es una pregunta a hacerse. Yo creo que es una pregunta muy relevante a hacerse. Les cuento otro caso. Filipinas. En Filipinas hay una actividad minera muy fuerte y una universidad hizo un estudio sobre la actividad minera en Filipinas. Llegó a la conclusión de que lo que contribuía, que la contribución de la minería, de la extracción minera en Filipinas, era el 1% del Producto Interior Bruto. Pequeño. Que la cantidad de empleo que generaba la actividad minera tampoco era muy grande, no eran muchas las personas empleadas. Y sin embargo, el daño que estaban generando en el entorno era muy fuerte. Produjeron un estudio sobre eso y al final de ello emitieron un comunicado de prensa en el cual decían, firmado también por el propio rector de la universidad, decían: esto pedimos al gobierno de Filipinas, propietario de los recursos minerales, pedimos una moratoria, porque los recursos minerales continuarán ahí en las siguientes generaciones, nuestros futuros hijos y nietos se podrán beneficiar de ellos, y mientras tanto nosotros estaremos preservando nuestro medio ambiente, a la espera de nuevas tecnologías que puedan ser menos agresivas con el medio ambiente. Consecuencia. La consecuencia fue que en el directorio había un gran empresario minero, uno de los que más dinero aportaba a la universidad, y inmediatamente dijo que él se retiraba de esto. Yo creo que hay un equilibrio donde uno tiene que pensar que el bien que hacemos no es exclusivamente a través de nuestro dinero, sino a través de otras muchas cosas, y donde tenemos que tener muchas cuestiones en cuenta, no únicamente la financiación. Entonces podremos tomar decisiones valientes que supongan un orgullo para una organización y que vayan de acuerdo, que conecten totalmente con lo que son nuestras filosofías de fondo. Porque si las contradecimos solamente por dinero, estamos haciendo un flaquísimo favor a la causa por la cual estamos trabajando.